No existe un mejor sistema. Lo que funciona es lo que encaja con tu psicología, tu tolerancia al dolor, tu manera de procesar la información y tu estilo de vida. He visto wizards que ganan con fundamentales, con puro precio, con tendencia, contratendencia. El denominador común no es el método, es que pueden ejecutarlo sin pelearse consigo mismos. Yo no vivo de predecir, vivo de responder. Entro con escenarios sí entonces, y sobre todo con invalidación definida. Por eso insisto tanto en decidir la salida antes de entrar. Te obliga a objetividad cuando aún no tienes el sesgo de estar posicionado. Una vez dentro, tu cerebro intentará tener razón. Por eso las reglas se escriben en frío. Las pérdidas no son lo opuesto a ganar, son la matrícula. El dolor bien estudiado se transforma en patrón, y el patrón en instinto. Cuando entro en racha roja, reduzco tamaño, documento todo, busco el fallo del sistema y el fallo mío, y reparo la creencia antes que el capital. Volver con humildad, no con venganza, es lo que te mantiene vivo. La clave final es sobrevivir. El mercado ofrece oportunidades infinitas, tú no. Gestiono riesgo como religión. Corte rápido, nada de promediar para tener razón. Saber no operar es tan rentable como operar. Si proteges el downside, el outside se cuida solo. ¿Es trading apuestas? ¿Hecho mal? Sí. ¿Hecho bien? Es lo contrario. Un casino siempre tiene ventaja. Un trader serio no juega sin edge y sin riesgo acotado. Sin ventaja, no puedes ganar con una mano perdedora. Otra cosa que une a los grandes, aman el juego. Hablan de trading como un ajedrez tridimensional, como un rompecabezas con piezas que cambian. Si solo te interesa el dinero, el día que pierdas, y vas a perder, te romperás. Si te apasiona el proceso, el dinero llega como subproducto. ¿Puede cualquiera ser un gran trader? No. La mayoría puede acabar siendo neto positivo. Muy pocos serán extraordinarios. Hay talento, intuición entrenada, ojo para lo esencial, pero también muchísimo trabajo, repaso, diarios, contexto, cicatrices. La intuición no es magia, es memoria subconsciente comprimida por miles de observaciones. Sobre el tamaño de la apuesta, en general, arriesgo poco por operación. Pero cuando la oportunidad es asimétrica y mi convicción es altísima, piso el acelerador. Eso también lo aprendí de gente como Soros o Druckenmiller. Cuando de verdad lo ves, el tamaño importa. La trampa es querer hacer 10% al mes pase lo que pase. Los objetivos rígidos empujan a forzar trades en meses sin ventaja. Los mercados cambian, la naturaleza humana no. La digitalización, los quants y la AI han hecho ciertos patrones más ruidosos. El chartismo hoy me sirve más para mapear riesgo-beneficio que para adivinar. La tendencia sigue existiendo, pero con más sacudidas. Hay que adaptarse. Crypto meme stocks para mí son otro mercado si hay liquidez y precio. Eso no quita que muchas monedas acaben en cero y que veamos manías puras, como en GameStop o ciertos tickers donde las opciones te gritan que hay una distorsión absurda. A veces hay arbitrajes efímeros. Desaparecen rápido, pero mientras existen, se explotan. A mayor capital, menor % de retorno. Empiezas a estorbarte a ti mismo. Muchos de los mejores retiraban ganancias y no componían, porque su edge no escalaba sin impactar precio. Es otro mito roto. Estilos de vida he visto de todo. Austeridad y lujo. Lo que sí se repiten son las rutinas. Análisis en días fijos, checklists a la vista, diarios exhaustivos. La disciplina se diseña, no se espera. El término Market Wizards se pegó. No recuerdo si fue idea mía o de mi esposa, pero funcionó. El primer tiraje se agotó, tras una reseña en WSJ, y la editorial tardó meses en reimprimir. A largo plazo dio igual, el libro siguió vivo año tras año. ¿Otro libro? Estoy retirado y no lo planeo. Si algún día lo hiciera, quizá lo titularía El último, para no engañarme. Y si entrevistas, como en este podcast, mi consejo es simple. Conversa, escucha de verdad, persigue la excelencia y hazlo porque te gusta,
Lo demás es ruido. Caí en los mercados por accidente. No tenía vocación de trader. Salí de posgrado en economía buscando cualquier trabajo analítico. Puse un mini anuncio en el periódico. 2 líneas. MA en economía, busco puesto analítico. Recibí un montón de llamadas inútiles y una que sí valía. Analista de commodities. En la entrevista me asignaron escribir un artículo de prueba sobre cobre. Me encerré una semana en la biblioteca, leí todo lo que encontré y entregué el texto. Ese artículo me consiguió el puesto. No sabía nada de futuros. Empecé aprendiendo a base de escribir. Eran otros tiempos, sin pantallas, sin Excel, sin Google. Había tableros mecánicos que cliqueaban cuando cambiaba un precio. Para investigar cerdos o azúcar, tirabas de anuarios, boletines del USDA, estadísticas de oferta y demanda, balances de importación y exportación, y hacías regresiones con calculadora. Aún así, intentaba cuantificar. Con estos inventarios y esta demanda, el precio razonable debería rondar X. Llegué Si desde la cotiza por academia debajo, con sesgo sesgo alcista. antitécnico. Me parecía esoterismo. Cambié de opinión compartiendo oficina con un analista técnico que, semana tras semana, era el único más acertado que equivocado. Me explicó su lógica y entendí algo simple. Todo lo que importa acaba en el precio. Por tanto, el precio puede contener información útil. Y sobre todo, la técnica se casa naturalmente con la gestión del riesgo. En fundamentales, si no ha cambiado la historia, bajar de 50 a 40 te invita a comprar más. Justo lo opuesto a cortar. En técnico, tu análisis te da un punto que no debería romper. Si lo rompe, sales. Para mí, esa compatibilidad cambió el juego. Mi mejor consejo cabe en una línea. Decide dónde sales antes de entrar. Es el único momento en que eres objetivo. Sin posición, no estás defendiendo tu ego. Ya con dinero en riesgo, todo titular te conviene, toda duda se racionaliza. Predefinir invalidación elimina novela interna y te obliga a obedecer al plan. He visto intuición de verdad. No es magia, es memoria comprimida. Cuando alguien sabe que un breakout es auténtico, suele ser porque ha visto miles fallar. Esa biblioteca subconsciente se construye con repetición, dolor anotado y revisión. Mi propia intuición muchas veces es detectar mi respuesta emocional equivocada y hacer lo contrario. Si quiero cancelar una orden solo porque no me conviene que se ejecute, la dejo. Me ha salvado más de una vez. Las entrevistas me enseñaron tanto como los gráficos. Para conseguir historias, prometía a cada invitado revisar el borrador final. Eso abre puertas y abre sinceridad. Aún así, hubo sesiones de caza. Un operador gigantesco en el pit de bonos me dio menos de una hora. Víspera de San Patricio en Chicago, compañeros llamándole al bar, tuve que disparar preguntas encadenadas como si el pájaro fuese a alzar vuelo. Con otro veterano del Midwest famoso por sus iniciales en la cinta, cada respuesta eran 2 palabras. Acabé escribiendo más narrativa que diálogo. Y luego están los que se volvieron amigos o los que aceptaron porque entendieron que yo no iba a cazarlos, sino a destilar principios que duren décadas. Escribí un tocho técnico antes de Market Wizards. Un año de sabbatical para crear un manual de futuros, gráficos a mano, fórmulas, secciones enteras sobre estadística y regresión. Comercialmente no era listo, pero metodológicamente me formó. Ese libro fue la pista de despegue. Me dio credibilidad para tocar puertas y a la vez me dejó claro que lo atemporal no son recetas de corto plazo, sino hábitos y marcos mentales. Me sorprendió comprobar décadas después que todavía hay desconocidos con resultados extraordinarios. Algunos me escribieron, uno me envió años de estados de cuenta, convirtiendo una pequeña cuenta en cifras que a muchos les parecen imposibles, y sin componer, retirando capital a menudo. Otros llegaron vía una plataforma de analítica donde se podían ver curvas de equity limpias o por redes cuando pedí referencias. En común, registro exhaustivo, reglas claras y un respeto obsesivo por el riesgo. El tamaño sí importa, pero en contexto. Por defecto, arriesgo poco. Cuando la asimetría es brutal y el contexto confirma, incremento con decisión. Eso lo aprendí viendo a gestores legendarios pisar el acelerador en contadas ocasiones. Lo peligroso es convertir «quiero hacer X% al mes» en religión. Empuja a operar cuando tu ventaja no está. La rentabilidad real es errática. El proceso debe ser constante.
Los mercados se transforman, la psicología humana no. El chartismo hoy lo uso para encuadrar riesgo-beneficio. Muchos patrones bonitos dejaron de tener ventaja cuando se hicieron populares. La tendencia existe, pero con más latigazos. Toca adaptarse, ajustar stops, filtrar más o aceptar que algunos meses lo mejor es no hacer nada. Crypto, meme stocks, manías. Como trader los trato como otro mercado si hay liquidez y reglas de salida. Eso no impide reconocer burbujas cuando la estructura entera grita emoción pura. He visto distorsiones tan obvias en opciones que el propio libro te sugiere construir sintéticos en vez de spot. Y sí, a veces hay glitches arbitrage-like, duran poco, pero mientras viven, pagan. Escalar capital reduce porcentajes. Empiezas a moverte a ti mismo. Por eso muchos de los mejores retiraban beneficios. Su edge no escalaba linealmente. La fantasía de componer al infinito ignora fricción, impacto y capacidad. Rituales ganan a carisma. Algunos hacen su análisis el mismo día de la semana, otros repasan todos sus trades en carpetas físicas, muchos no abren la plataforma si no han completado un checklist visible. La disciplina no se improvisa cuando la vela cae 3% en 5 segundos. Se programa cuando las manos... ¿Por qué mis libros sobrevivieron? Querría responder. Porque buscaron verdades que ya eran ciertas hace 100 años y lo seguirán siendo. Encuentra un método que puedas obedecer. Acote el riesgo antes de soñar con el beneficio. Estudia tus pérdidas sin drama y protege tu supervivencia por encima de tu orgullo. Todo lo demás cambia de envoltorio, pero es la misma música. No todo el mundo puede ser un gran trader. La mayoría podría llegar a ser levemente rentable. Pero elite requiere una mezcla rara, curiosidad obsesiva, tolerancia al dolor y cierto cableado que detecta lo esencial entre 100 ruidos. Michael Marcus lo ilustraba. Yo llevaba meses modelando algodón con series limpias de posguerra. Él, sin ecuaciones, entendió en segundos que China estaba entrando como comprador y que el sesgo era alcista por mucho tiempo. Yo intenté vender un exceso en los 30. Él mantuvo la convicción hasta que el mercado rozó 99 centavos. Ese olfato no es magia, es experiencia destilada. Igual cuando vio en la TV la invasión soviética a Afganistán. A las 2 de la madrugada ya estaba comprando oro por teléfono en Hong Kong. El mercado premia esa capacidad de conectar un hecho con su vector de precio y de ejecutar sin temblar. La era Quant no acabó con los independientes. En Unknown Market Wizards me propuse buscar solo traders anónimos, por su cuenta, con años de resultados fuera de serie. Uno me escribió, empecé con 5,000 y lo llevé a 50 millones. Le pedí estados de cuenta y los tenía, año a año. Años después actualicé el capítulo, ya iban 250. Otros mostraban promedios de más 200% anual o más 300% anual por más de una década. Ojo, casi todos retiraban capital, no compufieron hasta el infinito. Su edge tenía capacidad, su disciplina también. Esa es otra lección impopular. El tamaño mata porcentajes. Muchos de los mejores sacaban beneficios a letras del tesoro para no comerse su propio deslizamiento. Marty Schwartz podía hacer cientos de % en concursos de 4 meses. Si hubiese intentado componerlo a lo loco en el S&P intradía, habría movido el mercado él solo. A escala institucional pasa similar. Bruce Kovner, en lo personal, promediaba retornos absurdos. Al gestionar decenas de miles de millones, la curva es otra. Manejar mucho dinero no es ventaja, es otro tipo de riesgo. ¿Timing o convicción? Hay excepciones inteligentes. Martin Taylor, fundamental puro, estaba en rojo con Apple cuando lo entrevisté. No cerró, añadió. Su tesis sobre la expansión global, en China, no estaba en los modelos de sell side. 6 meses después, Apple había duplicado. Al mismo tiempo, su gran corto, RIM, pasó de 50 a casi 2. La regla general es cortar y no promediar. La excepción existe cuando tu análisis es de acero y tu control de riesgo es concreto. Sobre tendencia, la lógica sigue vida. El mundo tiene fricciones y rezagos, pero la ejecución es más dura que en los 70s, 80s.
Ed Secora programaba sistemas en un mainframe de fin de semana cuando casi nadie podía. Hoy hay miles haciendo lo mismo. Resultado: más breakouts falsos, más latigazos contra la dirección principal. La tendencia existe. El látigo también. Adaptación o sangrado. Ganar versus apostar. Si no tienes ventaja, eres el casino, pero del lado equivocado. Me gusta una línea de Dylan: no puedes ganar con una mano perdedora. En mercados, la mano ganadora es un proceso con edge más gestión del riesgo. Y la forma más barata de domar emociones es mecánica. Define tu salida antes de entrar. Esa idea me la dijo Bruce Kovner hace décadas y no ha envejecido un día. Sin posición eres honesto. Con posición, tu cerebro justifica. Cierre esa puerta antes de abrirla. Criptos, meme stocks, manías. Como trader me da igual el relato si hay liquidez y reglas claras de invalidez. Pero no confundamos tratabilidad con valor. He visto distorsiones tan grotescas en cadenas de opciones que la propia curva te invita a estar largo vía sintético, comprar call más vender put, en vez de spot, porque la prima, temor, en puts paga el carry. GameStop fue otro recordatorio de que la eficiencia es episódica. Subir de 20 a 500 y volver sin cambios fundamentales sustantivos no es información nueva, es sociología. Metas mensuales rígidas, veneno. Cuando alguien me dice, tengo que hacer 8% cada mes, ya sé que operará setups que no están. La oportunidad es estacional, el proceso diario. Algunos de los mejores que entrevisté medían su mes por obediencia al plan, no por dinero. Y cuando el contexto regalaba una bola lenta, entonces sí pisaban el acelerador. Druckenmiller lo aprendió de Soros. Cuando de verdad lo ves, sé un cerdo. Pocas veces, con reglas. Aprendí a escuchar y a escribir. Para que me contaran lo que importa, ofrecía a cada entrevistado leer el borrador final. Eso baja defensas. A veces aún así tocaba correr. Ray Dalio o Richard Dennis me dieron 60 minutos cronometrados. Tom Baldwin, la mitad de Chicago llamándole al bar en San Patricio. Entré con preguntas encadenadas y salí con lo justo. Al contrario, otros requerían paciencia. Las 2 primeras horas no daban nada, y la tercera te regalaba el capítulo. El término Market Wizards no tenía pedigrí antes del libro. Sonaba bien y pegó. El editor, en cambio, no vio venir el impacto. Una reseña en Wall Street Journal agotó la tirada en un día y tardaron meses en reimprimir. A la larga no importó. El libro siguió vendiendo porque las ideas eran viejas y nuevas a la vez. Si algo me inspiró fue Reminiscences of a Stock Operator, narrar la mente del trader de forma que siga siendo cierta 65 años después. Sobre estilo de vida hay de todo. Algunos viven grande, otros a lo Buffett. El patrón común no es el coche, es el brillo en los ojos cuando hablan del juego. Cierro como cierro muchas charlas. Si no amas esto, difícilmente será sobresaliente. Y si lo amas, demuéstralo, trabajando en lo que de verdad te sostiene. Reglas simples, diarios honestos, salidas predefinidas y la humildad de saber que sobrevivir es tu mejor ventaja. Entré a este mundo casi por accidente. Salí de posgrado en economía buscando algo analítico. Puse un anuncio barato en el periódico y me llamaron para una entrevista de analista de commodities. Me asignaron escribir un artículo de prueba sobre cobre. Me encerré una semana en la biblioteca de Grand Army Plaza. Anuarios, revistas, estadísticas de producción, importaciones, lo que encontré. Entregué el texto y me dieron el puesto. Era otra época, sin pantallas, sin Excel, con paneles de precios que cliqueaban al fondo de la sala. Mis primeros mercados fueron azúcar, algodón, ganado y cerdos. Mis herramientas, reportes del USDA y una calculadora. Al principio despreciaba el análisis técnico. Venía de academia, quería modelos de oferta y demanda. Cambié de opinión por hechos, no por fe. Compartí oficina con Steve Kragnowitz, técnico puro, y el único de mi equipo que era consistentemente más acertado que errado. Le pedí que me enseñara. Descubrí algo crucial.
Lo técnico se casa mejor con la gestión del riesgo. En fundamentales, si trigo te gusta a 5 y cae a 4, deberías comprar más si nada cambió. Eso choca con cortar pérdidas. En técnico, tu invalidez está en el gráfico. Si rompe, te vas. Esa compatibilidad operativa me convirtió. Mi primer libro fue The Complete Guide to the Futures Markets. Lo escribí a mano, gráficas a lápiz, regresiones con calculadora. Un tocho de casi 800 páginas. No buscaba ventas, buscaba rigor. Ese trabajo fue el trampolín para Market Wizards. Quise capturar verdades que sigan siendo verdad 65 años después, como Reminiscences of a Stock Operator. Por eso preguntaba una y otra vez, ¿qué te hace exitoso cuando tantos fallan? La respuesta atravesó décadas y tecnología. La naturaleza humana no cambia. Podemos pasar de fosas de voz a microsegundos, pero el miedo, la avaricia y la necesidad de tener razón siguen ahí. Encontrar a los protagonistas tuvo sus rutas. Algunos los conocía por trayectoria. Marcus, Kovner, otros me encontraron ellos. Un día recibí un correo, convertí 5,000 en 50 millones. Guardé el mensaje. Años después, cuando decidí hacer Unknown Market Wizards, le pedí estados mensuales. Me envió casi 2 décadas. Lo actualicé. Ya van 250. También usé una plataforma que analizaba diarios de trading de miles de independientes y lancé un par de tweets pidiendo desconocidos realmente extraordinarios. Crucial en el proceso, siempre les ofrezco leer el borrador final. No hago trampas de edición, busco esencia. Eso abre a la gente y permite profundidad. Aún así, hubo entrevistas a contrarreloj. Dalio y Dennis me dieron 1 hora cronometrada. Tom Baldwin, con Chicago llamándole al bar en San Patricio, me concedió minutos. Entré con metralla de preguntas enlazadas y salí con lo suficiente. Hay hábitos que se repiten entre los que duran. Escriben. Llevan bitácoras tan detalladas que caben en carpetas físicas, porque entraron, qué sintieron, qué salió mal aunque ganaran, y lo revisan con disciplina. Tienen checklists previos al disparo, patrón, contexto, tamaño, invalidez y escenarios sí, entonces. Definen la salida antes de entrar. No persiguen metas mensuales rígidas. Aceptan que la oportunidad es cíclica y que algunos meses tu mejor operación es no hacer nada. Y cuando la oportunidad es obvia y su convicción está respaldada por datos y contexto, pisan el acelerador. Druckenmiller lo aprendió de Soros. Cuando realmente lo ves, pocas veces, grande. El resto del tiempo, pequeño y obediente. También entendí que el tamaño de la cuenta cambia el juego. Muchos retiraban beneficios para no autoinfligirse deslizamiento. Gestionar decenas de miles de millones no te facilita nada, te vuelve un factor de mercado. Por eso es ilusorio exigirle a cualquiera 30% al mes o 2% fijo cada mes. Se puede ver años con más 200% anual en individuos excepcionales que operan dentro de su capacidad y su nicho. Sí, convertir eso en norma para todos es vender humo. Lo sano es medirte por obediencia al proceso, Modas y nuevos no por mercados. PNL de corto Soy plazo. agnóstico práctico. Si hay liquidez y puedo definir invalidación, es superable. Eso no convierte todo en valioso. He visto curvas de opciones tan distorsionadas que ser largo sintético tenía mejor expectativa que el spot por pura prima de miedo. He visto meme stock subir y colapsar mostrando que la eficiencia es episódica. Cripto me recuerda a las .com. Unos pocos sobrevivirán, el resto eran fichas de sociología. Para el trader, la pregunta no es ¿tiene futuro esta narrativa?, sino ¿dónde muere mi tesis si estoy equivocado y cuánto me cuesta aprenderlo? Y quizá lo más importante, aprendí a distinguir amor por el dinero de amor por el juego. Los mejores hablan de trading como ajedrez 3D o rompecabezas infinito. Si solo te mueve el dinero, la primera racha roja ataca tu identidad. Si te mueve el problema en sí, vuelves al cuaderno, ajustas, sobrevives. Esa es la ética que quise dejar en los libros. Define tu salida antes de entrar. Protege tu downside como religión. Documenta tus sesgos
Y no confundas actividad con ventaja. El mercado premia a quienes siguen aquí mañana. Con los años fui consciente del impacto de los libros. En las últimas ediciones me encontré entrevistando a gente que literalmente empezó a tradear porque leyó Market Wizards. Muchos gestores piden a sus analistas que lo lean antes de contratarlos. Me escriben para decirme que les cambió la vida. Soy realista, solo me llega la cara positiva. Pero sé que ha sido una influencia amplia y, sobre todo, útil. Cuando escribí el primero, tenía un objetivo: capturar principios que sigan siendo verdad dentro de 65 años. No me interesaba qué hará el mercado el año que viene, sino qué rasgos y procesos funcionan siempre. Esa apuesta por lo atemporal es lo que mantiene vivos los libros. Si me obligaran a dar solo un consejo, con 10 palabras, sería el que aprendí de Bruce. Decide dónde sales antes de decidir dónde entras. Definir la invalidez por adelantado te da 2 regalos. Objetividad, solo la tienes cuando aún no estás dentro. Y paz operativa. No debates con tu ego en medio del fuego. El preso puede hacer lo que quiera. Tu trabajo es saber en qué nivel tu idea deja de ser tu idea. ¿Puede cualquiera ser trader? Casi cualquiera puede llegar a ser levemente rentable. Muy pocos serán extraordinarios. Como en la música o el deporte, hay talento innato, pero también hay oficio. He visto intuición real. Marcus detectando la clave de una tendencia porque China está comprando algodón, o reaccionando en segundos a un evento geopolítico y posicionándose grande. Eso no es magia, es memoria implícita. Tu cerebro reconoce patrones antes de que puedas explicarlos. También he visto la otra cara, usar tus propias emociones como señal contraria. Si te descubres eufórico queriendo triplicar porque se va sin mí, casi siempre viene un giro. El truco es saber cuándo tu cuerpo te informa y cuándo te sabotea. Sobre el riesgo, la caricatura de 1% fijo y ya no describe a los mejores. La mayoría del tiempo operan pequeño y disciplinado. En muy pocas ocasiones, cuando la tesis, el contexto y los datos se alinean, pisan el acelerador. Eso me lo confirmó Drock en Soros. Cuando de verdad lo ves, sé un cerdo. El resto del tiempo, conservador. Lo contrario, metas mensuales rígidas, suele matar cuentas. Si te impones X% cada mes, acabarás forzando trades cuando el mercado no te favorece. Otra ilusión común. Con más capital es más fácil. Gestionar muy grande te vuelve parte del mercado. Entras, te deslizas, te autoestorbas. Muchos de mis entrevistados retiraban ganancias para no crecer más allá de su capacidad operativa. Y sí, hay años con retornos de 3 dígitos en individuos excepcionales. Convertir a su norma para todos es confundir posibilidad con probabilidad. He visto modas nacer y chocar con la realidad. El trend following imprimió dinero en los 70s y 80s cuando pocos lo hacían. Al masificarse, aumentó el ruido intratendencia y mantener la silla se volvió más difícil. Cripto me recuerda a las .com. Unos pocos sobrevivirán. Una mayoría eran sociología, no valor. Para un trader, eso no vuelve inoperable el activo. Significa que tu ventaja está en el cómo gestionas entrada, salida y tamaño, no en tener razón sobre el futuro de la narrativa. Mis entrevistas también me enseñaron a distinguir espectáculo de oficio. Hay quien se hizo enorme y vive con lujo, y quien, como Buffett en su ámbito, sigue sencillo. Lo relevante no es el coche, es el cuaderno. Peter, por ejemplo, no caza durante la semana. Los viernes hace su análisis, marca niveles y luego espera. Otros llevan diarios que ocupan carpetas, porque entré, que sentí, que ignoré. Esa repetición crea intuición utilizable. El nombre Market Wizards se me ocurrió porque sonaba bien. Hoy es etiqueta de toda una tribu. La editorial del primero, paradójicamente, no vio venir nada. Una reseña en Wall Street Journal agotó la tirada en un día y tardaron meses en reimprimir. A largo plazo no importó. La constancia del boca a boca fue más fuerte que cualquier preguntas por la frontera entre trading y juego, mal hecho. El trading es gambling. Bien hecho es lo contrario. Defines una ventaja verificable y la explotas con gestión de riesgo.
Dylan lo canta de otra forma. No puedes ganar con una mano perdedora. Sin edge y sin stop, eso es lo que llevas en la mano. Para terminar, una convicción que atraviesa todo. Los que perduran aman el juego en sí. Ven un rompecabezas infinito, no un cajero. Ese amor te hace volver al plan tras un drawdown. Te vacuna contra la vanidad de una racha y te permite seguir aquí mañana. Y en mercados, sobrevivir no es lo mínimo, es el verdadero edge, porque solo el que sigue vivo puede capitalizar lo que sabe. Déjame condensar lo esencial en la forma más útil que conozco. Si me pidieran dar un solo consejo en 10 palabras, elegiría el que nació de una frase de Bruce Kaufner y que repito desde entonces. Decide dónde sales, antes de decidir qué entras. Eso te obliga a precisar el riesgo, te ahorra la pelea interna cuando ya estás dentro y sobre todo se decide en el único momento en que eres objetivo, antes de tener posición. En cuanto estás expuesto, tu cerebro intenta justificar lo que ya hiciste. Por eso el stop nace fuera del mercado. Dentro ya no eres la misma persona. La segunda verdad es que el manejo del riesgo no es un capítulo, es el libro. Sin control del tamaño, de la pérdida por operación y de la pérdida por racha, todo lo demás es decorado. Para la mayoría, arriesgar una fracción pequeña por trade, 1% o menos, es sensato. ¿Existen excepciones? Sí. Cuando tu ventaja es extraordinaria y verificable, algunos grandes pisan el acelerador. Soros se lo enseñó a Druckenmiller. Cuando de verdad sabes por qué, la posición tiene que reflejarlo. Pero que quede claro, eso no es licencia para la euforia, es disciplina elevada. Sobre metas y targets mensuales, son trampas. Si te impones hacer X% cada mes, terminarás forzando operaciones en entornos que no favorecen tu método. El mercado no te debe oportunidades a tu medida. Un buen mes puede ser 0 operaciones, si no había ventaja. El proceso correcto, ejecutado 100 veces, paga más que un objetivo inventado. ¿Se puede convertir poco capital en cifras grandes? Ocurre, pero casi nunca por interés compuesto perfecto. Muchos de los mejores extraen utilidades para no afectar al mercado, ni deformar su psicología. Marty Schwartz promediaba retornos absurdos en concursos, pero no podía multiplicar infinito en tiempo real sin deslizar el precio. Al otro extremo, cuando administras demasiado dinero, tu tamaño te estorba, te vuelves parte del movimiento y tus rendimientos porcentuales caen. El mito de más grande es más fácil suele ser falso. La intuición existe, pero no como magia. Es tu experiencia inconsciente. Es tu cerebro reconociendo patrones que ya viviste antes de que puedas explicarlos. Se entrena con repetición, revisión y dolor analizado. Aún así, cuidado, muchas corazonadas son solo emociones. La regla práctica es simple. Respeta el pálpito, pero verifica que el precio y el plan lo avalan. ¿Puede cualquiera llegar a ser excelente? No lo creo. La mayoría puede ser netamente rentable si arma un proceso y se disciplina. Para ser excepcional, necesitas, además de trabajo, cierta aptitud natural, captar lo importante entre 100 ruidos, sostener convicción sin enamorarte, cambiar de idea en un segundo sin vergüenza, y te tiene que gustar el juego. Casi todos los grandes aman el rompecabezas. Si solo te mueve el dinero, los días rojos te expulsarán. Los mercados cambian, la naturaleza humana no. Por eso principios viejos siguen vigentes. El trend following imprimía dinero cuando pocos lo hacían. Hoy los mismos impulsos existen, pero más irregulares. Adaptarse es parte del oficio. Podar patrones que dejaron de tener valor, conservar los que aún ofrecen buena asimetría y aceptar que habrá más ruido entre los impulsos válidos. Cripto, memes, burbujas, para el trader son sobre todo otro tablero donde cotiza el comportamiento humano. La mayoría de tokens y modas terminarán valiendo poco o nada, igual que muchas .com en 2000. Aún así,
Mientras exista liquidez y participantes, se pueden operar. También aparecen glitches y arbitrajes, oportunidades breves, excelentes mientras duran, destinadas a desaparecer. Bienvenidos sean, sin casarse con ellos. Rituales y bitácora marcan la diferencia. Algunos revisan el universo los viernes, otros compilan carpetas con cada trade, contexto, emoción y resultado, y lo reestudian mensual. El diario es espejo, no adorno. Revela cuándo te rompes, a qué hora traicionas reglas, qué sesgos te cuestan. Es incómodo al principio, indispensable después. Mi recorrido con Market Wizards me dejó anécdotas curiosas, desde el nombre que salió porque sonaba bien hasta la primera edición agotada en una noche que la editorial tardó meses en reimprimir. Pero lo importante no es la saga, sino lo que sobrevive a las modas. Si destilo todo lo aprendido, me quedo con esto. Cuida el downside como un fanático. Define de antemano tu invalidación. Construye un sistema que te quepa por dentro. Ejecuta sin negociar. Aprende más de tus pérdidas que de tus rachas. Presiona solo cuando tu ventaja es real y permanece. Porque el mercado no premia a los más brillantes, premia a los que siguen vivos, cuando por fin aparece su momento. Eso es todo lo que tenía que decir. Si lo conviertes en práctica, no necesitarás frases nuevas. Necesitarás repetir las mismas hasta que te definan. Déjame condensar lo esencial en la forma más útil que conozco. Si me pidieran dar un solo consejo en 10 palabras, elegiría el que nació de una frase de Bruce Kovner y que repito desde entonces. Decide dónde sales antes de decidir qué entras. Eso te obliga a precisar el riesgo, te ahorra la pelea interna cuando ya estás dentro y, sobre todo, se decide en el único momento en que eres objetivo, antes de tener posición. En cuanto estás expuesto, tu cerebro intenta justificar lo que ya hiciste. Por eso, el stop nace fuera del mercado. Dentro, ya no eres la misma persona. La segunda verdad es que el manejo del riesgo no es un capítulo, es el libro. Sin control del tamaño, de la pérdida por operación y de la pérdida por racha, todo lo demás es decorado. Para la mayoría, arriesgar una fracción pequeña por trade, 1% o menos, es sensato. ¿Existen excepciones? Sí. Cuando tu ventaja es extraordinaria y verificable, algunos grandes pisan el acelerador. Soros se lo enseñó a Druckenmiller. Cuando de verdad sabes por qué, la posición tiene que reflejarlo. Pero que quede claro, eso no es licencia para la euforia. Es disciplina elevada. Sobre metas y targets mensuales, son trampas. Si te impones a hacer X% cada mes, terminarás forzando operaciones en entornos que no favorecen tu método. El mercado no te debe oportunidades a tu medida. Un buen mes puede ser 0 operaciones, si no había ventaja. El proceso correcto, ejecutado 100 veces, paga más que un objetivo inventado. ¿Se puede convertir poco capital en cifras grandes? Ocurre, pero casi nunca por interés compuesto perfecto. Muchos de los mejores extraen utilidades para no afectar el mercado ni deformar su psicología. Marty Schwartz promediaba retornos absurdos en concursos, pero no podía multiplicar infinito en tiempo real sin deslizar el precio. Al otro extremo, cuando administras demasiado dinero, tu tamaño te estorba. Te vuelves parte del movimiento y tus rendimientos porcentuales caen. El mito de más grande es más fácil suele ser falso. La intuición existe, pero no como magia. Es experiencia inconsciente. Es tu cerebro reconociendo patrones que ya viviste antes de que puedas explicarlos. Se entrena con repetición, revisión y dolor analizado. Aún así, cuidado, muchas corazonadas son solo emociones. La regla práctica es simple. Respeta el pálpito, pero verifica que el precio y el plan lo avalan. ¿Puede cualquiera llegar a ser excelente? No lo creo.
La mayoría puede ser netamente rentable si arma un proceso y se disciplina. Para ser excepcional, necesitas, además de trabajo, cierta aptitud natural. Captar lo importante entre 100 ruidos. Sostener convicción sin enamorarte. Cambiar de idea en un segundo sin vergüenza. Y te tiene que gustar el juego. Casi todos los grandes aman el rompecabezas. Si solo te mueve el dinero, los días rojos te expulsarán. Los mercados cambian. La naturaleza humana no. Por eso principios viejos siguen vigentes. El trend following imprimía dinero cuando pocos lo hacían. Hoy, los mismos impulsos existen, pero más irregulares. Adaptarse es parte del oficio. Podar patrones que dejaron de tener valor, conservar los que aún ofrecen buena asimetría y aceptar que habrá más ruido entre los impulsos válidos. Cripto, memes, burbujas, para el trader son sobre todo otro tablero donde cotiza el comportamiento humano. La mayoría de tokens y modas terminarán valiendo poco o nada, igual que muchas .com en 2000. Aún así, mientras exista liquidez y participantes, se pueden operar. También aparecen glitches y arbitrajes, oportunidades breves, excelentes mientras duran, destinadas a desaparecer. Bienvenidos sean, sin casarse con ellos. Rituales y bitácora marcan la diferencia. Algunos revisan el universo los viernes, otros compilan carpetas con cada trade, contexto, emoción y resultado y lo reestudian mensual. El diario es espejo, no adorno. Revela cuándo te rompes, a qué hora traicionas reglas, qué sesgos te cuestan. Es incómodo al principio, indispensable después. Mi recorrido con Market Wizards me dejó anécdotas curiosas, desde el nombre que salió porque sonaba bien, hasta la primera edición agotada en una noche que la editorial tardó meses en reimprimir. Pero lo importante no es la saga, sino lo que sobrevive a las modas. Si destilo todo lo aprendido, me quedo con esto. Cuida el downside como un fanático. Define de antemano tu invalidación. Construye un sistema que te quepa por dentro. Ejecuta sin negociar. Aprende más de tus pérdidas que de tus rachas. Presiona solo cuando tu ventaja es real y permanece. Porque el mercado no premia a los más brillantes. Premia a los que siguen vivos cuando, por fin, aparece su momento.